Hola, ¿qué tal amigos? Estos son los mejores VPS que tú puedes contratar, ya que son muy baratos y además tienen muy buena calidad-precio. Los puedes utilizar para hacer trading, robot de trading, criptomonedas, forex, etcétera. Entonces, el primero que yo te recomiendo ampliamente se llama Database Mart. Lo único que tienes que hacer es darle clic en el enlace que te voy a estar dejando en el primer comentario y descripción del video. Te va a mandar a esta página que estás viendo en pantalla, y aquí si bajamos tenemos lo que son los planes de VPS que ellos manejan actualmente. Recuerda que estos planes son con Windows, entonces son muy fáciles de utilizar y muy fáciles de configurar. Actualmente hay 4 planes en Windows, entonces aquí tenemos lo que es este precio de $8.99. Ojo, muy importante, si lo contratas a 12 meses. Yo siempre te recomiendo que si vas a contratar un VPS y quieres ahorrarte mucho dinero, que lo contrates como mínimo a un año para que te salga lo más barato posible. Si tú aquí seleccionas un mes, te va a salir en $9.99. Ya va a depender de ti, pues si tú lo quieres contratar a un mes, 3 meses, 12 meses o 24 meses. Solamente toma en cuenta que entre más tiempo contrates, pues más dinero vas a estar ahorrando. Entonces, supongamos que tú, por ejemplo, lo quieres contratar a un mes, te cuesta $9.99. Y aquí, por ejemplo, el primer plan, que se llama Express, tiene 2 GB de RAM, 2 CPU cores y 60 GB SSD de espacio en almacenamiento. Lo que es el básico, 4 GB, profesional 8 GB. Puedes elegir el que tú quieras. Si estás comenzando, puedes comenzar con el primer plan y de ahí tú puedes ir migrando dependiendo tus necesidades. Para comprarlo, simplemente dale clic acá donde dice ordenar ahora, y aquí nosotros vamos a proceder a configurar. Recuerda que sinceramente este VPS está bastante rápido y de muy buena calidad. De hecho, aquí yo lo tengo. Como puedes ver, me voy a conectar aquí en tiempo real. Ahí está cargando, y date cuenta que tan fácil entra a la plataforma. Y aquí de hecho yo lo tengo funcionando con un robot de trading y al día de hoy no he tenido ningún problema. Entonces vamos a salir, y acá, como puedes ver, simplemente vamos a seleccionar el ciclo, que ya lo seleccionamos. Lo queremos pagar de forma mensual. Acá donde dice nombre del servidor, tú puedes agregar el nombre que tú quieras. Por ejemplo, ahí yo le puse Forex 100, y aquí tienes que agregar una contraseña para que tú puedas acceder a tu propio VPS. Después de esto tenemos las opciones configurables. Aquí lo que yo te recomiendo es que le pongas Windows Server 2016 para que ocupe lo que sería la menor memoria posible. Ok, entonces ahí lo seleccionamos y listo amigos, ya no tenemos que hacer nada más, ninguna configuración extra. Después aquí de nuestro lado derecho tenemos lo que es la sumatoria de la orden, y como puedes ver nos dice que nos sale en $9.99. Recuerda, por ejemplo, si yo lo quiero a 12 meses, acá me va a hacer la sumatoria y me va a estar diciendo que me sale en $107. Entonces ya depende de ti a cuánto tiempo lo quieras contratar. Vamos a continuar contratándolo de forma mensual, y clic acá donde dice continuar. Nos manda a que tú aquí ingreses tus datos para abrirte una cuenta con ellos y puedas acceder a administrar tu VPS. Entonces simplemente rellena los datos que te pide el sistema, y acá en la parte de abajo tenemos lo que son los métodos de pago. Yo te recomiendo PayPal y tarjeta de crédito, ya que con esto se va a activar al momento de forma rápida. Entonces si no quieres esperar, te recomiendo estos dos. Después de esto selecciona aquí y por último clic en checkout y se va a procesar tu pago. Te van a estar enviando un correo con toda la información y ya vas a poder acceder a tu panel de control para posteriormente conectarte a tu VPS. Y el otro VPS que yo te recomiendo se llama FXVM. Recuerda que aquí, en cuanto tú le das clic al enlace que te dejo en el primer comentario y descripción del video, te manda esta página, está en inglés. Acá tú le puedes cambiar de lenguaje, vamos a ponerlo por ejemplo en español. Ahí ya lo tenemos en español. Si bajamos tantito, aquí vamos a tener lo que serían los planes VPS que ellos manejan. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras, la misma recomendación: si estás comenzando, contrátate el plan más barato que se llama Light VPS y después vas migrando. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con el primer plan más barato. Vamos a darle clic donde dice ordene ahora. Aquí, como puedes ver, nos dice
que ya hemos seleccionado lo que es el ciclo, le pusimos mensual. Recuerda que es lo mismo aquí. Por ejemplo, a un mes me saldría en $20 mensuales, pero si lo quieres lo más barato posible, yo te recomiendo contratarlo a un año, porque como puedes ver te sale más económico, te sale a $17 al mes, lo cual está bastante bien. Entonces ahí la recomendación, espero que lo puedas contratar a un año. Entonces acá simplemente selecciona lo que sería el data center. Yo te recomiendo, si estás en Estados Unidos, puedes seleccionar New York, Chicago, o si haces trading en la bolsa de valores, etcétera, pues puedes seleccionar estos dos. En este caso yo voy a seleccionar Chicago, ahí quedó seleccionado, y aquí abajo simplemente donde dice memoria no movemos nada, espacio en disco tampoco y los cores tampoco. Lo que es sistema operativo, recuerda Windows Server 2016, y hasta acá, hasta la parte de abajo nos dice que mensualmente vamos a estar pagando $20, o dependiendo el tiempo que tú lo vayas a contratar. Por último, clic en continuar. Después nos manda aquí con el resumen, chequemos que todo está bien, y por último clic acá donde dice checkout, y aquí te manda a que tú te crees la cuenta. Simplemente rellena todos tus datos con lo que te pide el sistema, una contraseña, confirma la contraseña. Acá abajo tienes lo que son los métodos de pago. Puedes pagar con tarjeta de crédito, con PayPal, Skrill, CoinGate. Yo siempre te recomiendo PayPal o tarjeta de crédito, ya que como te lo dijo anteriormente, pues es muy rápido y te lo activan de forma rápida. Entonces selecciónalo, rellena los datos, clic acá, y por último completar orden, para que después se procese tu pago. También te llega el correo con información y vas a poder acceder a tu panel de control para conectarte a tu VPS. Entonces amigos, como pudiste ver, estos son los mejores VPS que yo te recomiendo, que ya llevo mucho tiempo utilizándolos y al día de hoy no he tenido ningún problema. Recuerda Database y FXVM, por ahí tendrás los enlaces en el primer comentario y descripción de este video, y te veo en el próximo video.